entra en esta situación donde puedo tener problemas con eso, donde yo puedo decir, ok, pero ¿qué me estás intentando contar? O sea, el Dada como lo presentan, bueno, como debe de ser, como muy espontáneo y todo, me parece, por así decirlo, ahí es donde yo dibujo la línea. Ok, ok, Realismo porque tiene todavía porque está intentando contar algo. No quiere que lo sepamos casi, pero el surrealismo intenta contar algo y el Dada casi no. ok, ok, sí, sí, vale. Vamos a ir viendo eso. Sí, 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 no, no eres el único que tiene problemas con Dada y tiene que ver justo con lo que vamos a platicar hoy, me parece. A ver qué te parece después de la plática. Y eso no quiere decir que después de la plática digas, uy, ya, perfecto. No, puede ser que aún así no, pero vamos a ver qué pasa. ¿Alguien más? Yo, profesor, Adelante, adelante, Emiliano. bueno, estas obras, pues sí, sí son muy surrealistas. O sea, esto me dieron un significado de que si pintar ciertas figuras, cubistas, impresionistas, es una forma de expresar, pues creo que ciertos autores dijeron, ¿por qué no puedo expresar lo que sueño? Bueno, una frase que me llama la atención es que los sueños son los mensajes desde lo más profundo, y creo que es lo que quieren expresar dichos autores, dichos pensamientos, dichas ideas que pueden, no sé, revolucionar, por así decirlo, o reflexionar, este, porque, bueno, ya se me fue un poquito la idea de que son como sentimientos encontrados, por así decirlo, de que van como su parte de que sí hayan entendido o tiene un porqué, o por el otro lado de que pues yo no le entendí nada. Por ejemplo, un ejemplo, bueno, una película, un corto que me gustó mucho, bueno, que me llama la atención, no, no me gustó, me llamó la atención, es Un perro andaluz, que una obra surrealista que, bueno, al verla por primera vez y no saber nada del concepto de surrealista, pues no, dice cara de qué bromas estoy viendo, pero ya después de investigar y ver su contexto y eso, pues como que sí tiene su significado para el autor. O sea, como que quiere el autor expresar lo que siente para compartir sus sentimientos al espectador. Creo que igual es con el dadaísmo y abstraccionismo, por así decir, así se llama. Y bueno, creo que eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Emiliano. Sí, recalcar, y ahorita vamos a hablar de ello, que estas dos películas están consideradas dentro del movimiento Dada, no del surrealista, aunque vamos a ver que hay una línea muy delgadita entre ellas dos, pero sí hay diferencias, ¿vale? Y puse abstraccionismo porque empieza a ser un cine abstracto y porque, ¿no? Les había dicho la semana pasada, nos tocaba hablar de futurismo italiano y de rayonismo ruso, ¿no? Soviético, pero justamente el fin de semana estuve como pensando y viendo, y son movimientos muy cortitos, no poco importantes, sino bastante, pero que los podemos abordar mucho más rápidos, y me pareció, ¿no? Teniendo en cuenta también las sesiones y demás, y hasta donde quiero llegar, que era mejor brincar al Dada y al surrealismo que vamos a ver la otra semana, y a partir de ahí empezar con las segundas vanguardias. Estas dos cerrarían las primeras vanguardias. Con todo gusto, Elian, adelante, por favor. Hola. Pues yo vi varias de las pinturas y todo esto. Bueno, no sé si son pinturas o sean como collage, no sé, como que le encontré muchos similitudes, pero es como lo que hacía Picasso ya al final, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Ay, Brack, ajá, Braque, que ya empezaban como que a querer plasmar como sus pinturas y eso mediante recortes y cosas el como collage, más, ¿no? ajá, como el collage. Entonces, como ya dijo por decir Sergio y Emiliano, yo siento que ya está como un poquito más abstracto, obviamente, y por lo mismo como que cada quien le puede dar interpretaciones distintas. Por decir, bueno, creo que Sergio dijo que no le veía como forma nada, o Emiliano, no me acuerdo quién, sinceramente.
pero es como, yo creo que es como dijo Emiliano, como de los sueños y cosas así. Entonces, al final de cuentas, es como ay, ¿cómo se llama? Como la noción o la perspectiva que le damos nosotros, ¿no? Cada quien le puede dar como la perspectiva distinta, porque a lo mejor una serie de recortes para mí puede, no sé, parecer un corazón y para alguien algo así como más profundo, cosas así de ese tipo. Entonces, yo creo que al final eso es como una obra del autor para el autor, ¿no? No va tanto como para ¿cómo se podría decir? Como para es que no sé, para las personas que lo ven, pero no me acuerdo cómo se dice la palabra. El espectador Espectador. común. Espectador, sí. Entonces, siento que esas obras son más así como lo que está sintiendo el autor en el momento y lo va plasmando mediante cosas y al final de cuentas, pues solamente el autor va a saber qué es lo que quería reflejar, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. No te preocupes, Luis Daniel. No, no pasa nada. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna chica? Yo, profe. Adelante. Bueno, es más de los videos, no tanto del movimiento como tal. No sé, en el segundo mi video, no me acuerdo cómo se llama, Pero ¿cuál es el segundo para ti? Porque no sé el orden que los viste. ¿Viste el de el de Facebook? Facebook, no me Se acuerdo cómo llama se Entre llama. Acto. Entre Acto de René Clair. Entre acto. Me gustó que estaban jugando con el tiempo. O sea, en algunas partes los personajes se ven caminando, pero muy despacio y después se va la película más rápida y cosas así. Y eso me gustaba porque a partir de este movimiento se va transformando el tiempo. O sea, también las figuras ya de por sí, pero como que el tiempo se vuelve como un factor importante no solo en las obras pictóricas, sino en más puntos que tocan estas corrientes. Y pues ya, eso me gustó. Sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. Una última. Digo, los demás pueden seguir hablando, no hay problema. Nada más bien digo como para comenzar. ¿Alguien más? Bueno, igual ahorita que avancemos les nace comentar. Efectivamente, ¿no? Como han comentado todos ustedes, es un cine, ¿no? Y empecé por el cine porque probablemente es a lo que más afinidad tenemos, porque somos audiovisuales últimamente. Un cine complejo, un cine del que hay que tener ciertas bases, ciertos conocimientos para poder no entender, sino comprender. Y entender no, porque llega a ser tan abstracto por momentos que probablemente mi interpretación no sea ni de cerca la del autor, ¿no? Pero sí comprender en el sentido de comprender el movimiento, comprender la búsqueda y a partir de ahí, pues encontrarle o no un gusto, ¿no? A la obra en sí. Para esto habría que empezar tal vez, ¿no? Y por eso quería ponérselos de golpe primero, como para que ahí pudiéramos hacer toda esta disertación, toda esta plática. Habría que comenzar recordando, chicas y chicos, que estamos ya en los 1920, es decir, Europa, que es donde se sitúa este movimiento, acaba de tener la primera gran guerra que destrozó muchas poblaciones, muchos países, ciudades, básicamente Alemania, parte de Polonia, parte de lo que sería Austria, parte de lo que sería Hungría, y la Segunda Guerra Mundial va a destrozar más. Es decir, hay un periodo que se va a denominar históricamente ahora entreguerras. Ellos no sabían que se venía una Segunda Guerra, pero sí les ha tocado la primera gran guerra mundial. Muchos de estos artistas, autores, emigran de sus países de origen y se van a territorio neutro, que en Europa básicamente el territorio neutro en ese momento es Suiza. De hecho, este movimiento va a comenzar en Suiza, que es Dada, ¿vale? Y algunos otros autores emigran hacia América Latina y hacia Estados Unidos. Y desde América Latina básicamente me refiero a Argentina y en algún momento México, y de Estados Unidos básicamente Nueva York, es que empiezan a hacer
lo que se podría considerar protodadaísmo. Ya el cubismo estaba, ya la guerra estaba, ya en Italia se había dado este movimiento que se llamaba futurismo, que básicamente intentaba atrapar la velocidad y era un amor a la máquina, no un amor a la tecnología. Y por otro lado, en la Unión Soviética se daba un movimiento que se llamaba rayonismo y abstraccionismo, que empezaban a buscar las formas y a partir de ahí crear sensaciones. Ya estábamos en un arte completamente conceptual, ya no en un arte emotivo. Si se fijan, cuando empezamos la materia con el impresionismo y el preimpresionismo, ¿no? Con Desayuno en la Hierba, todavía había una temática que todo mundo podía leer, todos podíamos leer. Nos podía gustar o no la técnica, pero podíamos entender que eran dos hombres en un campo, dos hombres de clase alta, ¿no? En un campo con dos mujeres, una desnuda y la otra bañándose, con el desayuno puesto, ya lo leíamos. Y a partir de ahí, si no conocíamos el contexto, igual nos costaba interpretar el significado. No me gustaría decir real, porque eso luego puede caer en absolutos, pero digamos el significado cercano a, porque podíamos entender lo que se estaba mandando a nivel de código. Pero conforme hemos ido avanzando, cada vez más ese código se va deconstruyendo, se va volviendo más intelectual y menos representativo, ¿no? Ya el árbol no parece árbol, la fruta no lo es del todo, al punto que llegamos, como vimos la semana pasada, al cubismo, donde en el cubismo pues hay toda esta de fragmentación de las imágenes a formas geométricas, a colores, y decía yo, surge, ¿no? Lo veíamos, pues esta nueva técnica que va a revolucionar también el arte, que va a ser el collage, ¿no? El papier collage. Entonces, viene la guerra mundial, la primera, y esto es un punto determinante, porque justamente las dos guerras mundiales van a crear el término de una era en el ser humano a nivel histórico, social, intelectual, que se le llama la modernidad, y van a dar pie a lo que llamamos posmodernidad, ¿no? Entonces, ese cambio entre modernidad y posmodernidad, ¿en qué se basa? En un primer principio que luego vamos a verlo de modo estético, pues se basa en una insatisfacción social. Es decir, mientras vivíamos en la modernidad, el ser humano creía que era Dios, creía que podía llegar a ser Dios y creía que ya no había nada que lo detuviera y que la tecnología lo estaba llevando a lo mejor. Todavía tenemos vestigios de eso, pero se creía al ser humano como lo mejor, ¿no? Y surgen teorías, ¿no? A nivel, por ejemplo, educativo y de pensamiento como el positivismo y otras más. Cuando se viene la Primera Guerra Mundial, sobre todo los que viven la Primera Guerra Mundial, que van a ser los del centro de Europa, entran en un desencanto total porque dicen, pero, o sea, todo lo que decíamos del ser humano, todo, ¡pum!, ya no existe más. Y ya no existe más no porque no haya quedado gente o ciudades, sino porque ese ideal del ser humano se rompe, se deconstruye. Y eso que nos dijeron, nos inventaron las sociedades, este grupo de personas dice, ya no hay, es una mentira, no funciona. Y entonces empiezan a tratar de contradecir al sistema, pero desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista del concepto. Entonces, eso hace que muchos artistas emigren por necesidad de la guerra, ya les decía yo, a América Latina o a Estados Unidos, y que los que no podían hacerlo o no querían hacerlo, porque también era natural que muchos no se quisieran ir de su continente,
pero tenían que emigrar de su país, empiezan a llegar a Suiza. Y en Suiza se convergen muchos artistas opositores a los sistemas y crean, sobre todo un par de ellos, un matrimonio de alemanes, ¿no? El marido, si no mal recuerdo, se llama Hugo Boll, ahorita vamos a ver las diapositivas, crean un cabaret que le llaman el Cabaret Voltaire. Y en ese cabaret, que es un bar, un antro, ¿no? Empiezan a manifestarse. Y a manifestarse en ese descontento, en esa forma de no pensamiento aparente, ¿vale? Al punto que convergen en un punto dado un montón de artistas, hombres y mujeres, y como ya habíamos comenzado con los manifiestos desde el expresionismo, si se acuerdan, en este momento ellos crean su propio manifiesto. Y a ese manifiesto le van a poner Dada. ¿Por qué Dada? Porque Dada puede significar muchas cosas y a la vez no significa nada. Dada, según algunas lenguas, lo que, por ejemplo, africanas, lo que quiere decir es cola de caballo. Cola de caballo del caballo, no del perro. Por otro lado, en alemán, Dada es un caballito de juguete. Por otro lado, en rumano o en ruso, Dada quiere decir sí, sí, ¿no? Porque sí es da. Entonces, si es Dada, es sí, sí. Y por otro lado, no dice absolutamente nada, como bien dijo Sergio, ¿no? Es la nada. ¿Qué es Dada? Y remite también a ese balbuceo que dan los bebés cuando son pequeñitos, ¿no? Da, 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 ¿no? Entonces, esa es como la idea base de esta decepción al sistema. Entonces vamos a oponernos empezando por un nombre que es un absurdo en sí mismo y que puede simbolizar muchas cosas, pero no simboliza nada. Y vamos a comenzar a decir mucho y no decir nada. Al punto que uno de los, digamos, precursores de este movimiento, que es un rumano que se llama Tristan Tzara y que es el que genera el manifiesto dadaísta, hace algo que se volvió muy importante porque a nivel creativo sí tiene mucho de interesante el Dada, nos puede gustar o no, pero tiene de interesante, ahorita lo vamos a hablar, y que se usa incluso hoy día, y a lo mejor lo verán cuando lleguen a la parte de audiovisual de escritura, de guión, ¿no? Que se llama el cadáver exquisito, y que muy probablemente ustedes lo hayan hecho incluso en preparatoria. ¿Alguien sabe en qué consiste el cadáver exquisito? Vi que Sergio dice que sí, a los demás como no los veo, si quieren levántenme la manito. Ah, no, aquí no hay manito. Sí. Bueno, el cadáver exquisito es muy simple. Uno agarra una hoja de papel y escribe una línea. ¿De qué? Una idea, como si fuera un cuento. Y lo dobla. Otro escribe la otra cosa. Otro, pero nadie ve lo que viene en el texto anterior. Entonces, por ejemplo, por decir cualquier cosa, Sergio dice, las noches son esplendorosas. Y luego Emiliano, que es el que sigue, pone, porque tengo hambre. Y luego el que sigue, que puede ser Lorena, pone, y a mí me gustan las rosas. Y luego llega María de Jesús, ¿no? Marichuy, y dice, pero siento que me hace daño. Entonces se va creando un texto que aparentemente no tiene lógica alguna, o de hecho no tiene lógica alguna, ¿no? Si lo llevamos a un punto honesto, y que termina siendo, ¿no? Me gustan las noches porque me da hambre, me gustan las rosas aunque me hacen daño, pero fomentan la creatividad,
fomentan un lado inconsciente, decía Sergio, que tiene que ver. Adelante, Sergio. Sí, en este punto tenemos que hablar sobre el significado que se quiere dar sobre el significado interpretativo, porque podemos extrapolar un significado de un texto creado de tal forma, pero fue creado sin la intención de crear de crear un significado. Bueno, o sea, uno puede decir, bueno, pues voy a intentar escribir algo como que poético, a ver si queda bonito. Pero como uno es incapaz de saber qué es lo demás, es un texto creado sin significantes. Así es. Pero se puede extrapolar significado de él. Sí, y de hecho, no tiene significante el texto en sí, pero sí la intencionalidad, ¿no? Y ahí volvemos a donde entramos a estos abstractos, a estos conceptos. Entonces, fíjense cómo el arte empieza a dejar de ser emotivo, o sea, ya no busca forzosamente generar emociones, sino busca generar reflexiones, pero reflexiones que van a partir de los conceptos. Aquí ya no vamos a intentar comprender lo que se empieza a denominar arte. Y como les leí en algún texto, me parece, ¿no? ¿Y quién determina que esto es arte? Porque podría ser cualquier otra cosa. Pues el grupo que genera la obra y los críticos que la reciben y la dictaminan como arte. De hecho, Emiliano dijo algo interesante cuando hablaba de las películas. O Elian, no me acuerdo si fue Emiliano o Elian, ya no son para cualquier espectador. Este tipo de obras ya no son para cualquier tipo de lector. Ya son exclusivamente para lectores educados en esas manifestaciones artísticas. Y no porque sean muy complejas, es decir, no porque, necesito un postdoctorado para entenderlas, no. Pero si no entendemos en qué se basa el Dada, vemos esto y decimos, esto es una chorrada. Qué jaladota. ¿No? Si entiendo el Dada como concepto, puede gustarme o no, pero digo, ok, pero ya entendí que está buscando. Como dice Sergio, en sí mismo no hay, pero en el conjunto puede haber. Y en la intencionalidad puede haber. ¿Hasta aquí voy bien, chicas y chicos? Pero vean cómo entonces ya el concepto de arte se trastoca por completo aquí. Ya no es esa idea de lo bonito, de lo bello, de la idea de estética kantiana. Aquí ya no hay estética kantiana. Aquí ya no está ese sublime. Aquí empieza a ser la interpretación y la expresión. Y esa expresión que parece no tener sentido y que pudiera no tenerlo, solamente tiene sentido sintiendo el contexto del que se hace y del que aborda. Y eso es lo que lo empieza a hacer complejo. Y complejo no en un sentido, como a veces entendemos el complejo de complicado, sino complejo en su epistemología. Complejo viene de entretejer, de tejer junto. Entonces es complejo porque ya no hay una sola cosa, sino ya hay una unión de cosas. Ideas, intencionalidades, vida en el sentido de vienen de la Primera Guerra Mundial, insatisfacciones, y un punto de vista del arte diferente a lo que se entendía el siglo pasado de esa idea. Entonces vamos a ver, ¿no? Un poquito, y estos movimientos ya empiezan a extrapolarse, como ven, al cine. Pero no a un cine lineal, no a un cine, llamémoslo comercial, aunque cabe hacer la acotación de que tampoco es por sí mismo cine de arte, porque también tenemos esa mala educación de pensar, cuando digo mala educación es ignorancia, pues, de pensar que todo cine que no entendemos es cine de arte. ¿Y por qué? Pues porque Cinépolis lo vende así, porque Canal 22 lo vende así, porque mi maestro lo vende así.
y así se crean mitos y falsedades, ¿no? El cine de arte, y lo aclaro rápido, que en francés se llamaba film d'art, era teatro filmado, literalmente, es decir, ponían la cámara frente a una representación de obra de teatro y filmaban a los actores haciendo, qué sé yo, Hamlet. Y entonces, como estaban filmando algo que ya estaba catalogado arte, ergo, estaban haciendo cine de arte. ¿Por qué digo esto? Porque el cine no cobra su, digamos, categoría de arte hasta muchos años después de su invención. Que de hecho quien le pone ese nombre es un italiano que se llama Risotto Canudo, un teórico, un crítico, ¿vale? Canudo es el que por primera vez habla del séptimo arte como el cine. Antes de él, nadie había hablado del cine como una forma de arte, era una herramienta, y era algo ahí que estaba surgiendo y que era la moda para muchos, pero no era catalogado como arte. Y por tanto, sus creadores no eran artistas, o no por eso, tal vez eran pintores, pero eran artistas por ser pintores, no por ser cineastas. Y entonces viene un empresario francés, ¿por qué digo tanto francés? Porque bueno, ya están viendo que Francia en este momento fue como la cúspide a nivel cultural, ¿no? A nivel creativo. Entonces, viene un productor francés que quiere ganar dinero, pero se da cuenta que el cine solamente le está gustando a las clases populares. ¿Por qué solamente a las clases populares? Porque como no era considerado una manifestación artística, ni mucho menos todavía, las clases burguesas, intelectuales, que creían mucho, decían que voy a ir al cine. Yo voy a ver obras de teatro, yo voy a ver óperas. El cine es cualquier cosa. Aparte, ¿qué películas pasaban en ese entonces? El jardinero regado, películas de Méliès que pues eran ahí como inventillos, Viaja a la Luna, ¿no? No sé si alguna vez lo vieron, si no lo pueden ver. O sea, eran cuentitos. Decían, ¿qué es eso? Entonces, este productor francés dice, voy a filmar Hamlet, porque Hamlet es una obra de arte ya. El teatro ya es arte. Entonces, pongo la cámara frente a como si fuera un espectador, la hago y entonces promociono que yo hago cine de arte. Eso es el cine de arte si lo llevamos a su idea más primitiva. Esto que estamos viendo se llama cine dadaísta. ¿Por qué? Porque viene de la corriente del Dada. Y cuando vemos que hablabas de un perro andaluz, no un chino andaluz, o vemos la Quimera de Oro y demás, se llama cine surrealista. ¿Por qué? Pues porque pertenece al movimiento surrealista. Y cuando vemos el gabinete del doctor Caligari o Nosferatu, hablamos de cine expresionista alemán. Es decir, si se fijan, el cine que viene de una corriente, de una manifestación artística, toma el nombre de la manifestación artística a la que pertenece. Lo que pasa es que, volviendo otra vez a la idea, ¿no? La gente que no sabe, y cuando digo no sabe me refiero incluso a gente críticos, a maestros y demás, pero no saben, todo lo que no entienden, justamente ya están viendo por qué, por el Dada, ¿no? Ya empieza a decir, pues cine de arte. Entonces, si nadie entiende nada, ya es artístico. Vean qué absurdo, ¿no? Porque como bien dice Sergio, había una intención, no en la forma, pero sí en el todo. Pero aguas hay con eso, ¿ok? Entonces, este cine dadaísta, ¿vale? Y estas dos obras se vuelven cine dadaísta. Y había una intención, por supuesto, en Jodorowsky, ¿no? Que es un chileno y que después ahora creo que cura con cuarzos, si no estoy mal, entre otras cosas, ¿no? Y tiene libros ahí de esoterismo y demás. Jodorowsky entraría un poco, y lo vamos a ver, en lo que son entre el expresionismo abstracto, ¿no? Que también entrarían en otros directores, y un poco en apropiacionismos, pero ya estaremos hablando en su momento. Y tiene películas muy interesantes, ¿no? Como El Topo, ¿no? Como la montaña sagrada, ¿no?
y demás. Ya estaremos viendo a Jodorowsky. Pero sí, sí, o sea, todo, digamos que, y dentro del cine también forman parte, ya estaremos hablando un poquito de eso, ¿no? Entonces, les decía, por ejemplo, ¿no? El ballet mécanique, ¿no? O mecánico. ¿Por qué entra en el Dada? Bueno, porque ya vieron las formas, ¿no? Ahora, tiene mucha influencia cubista, si se fijan en las formas, en los cortes y demás. ¿Por qué? Porque Leger era cubista también de inicio. Y esa es la otra, ¿no? No es como que si yo soy ya no puedo ser otra cosa. Van evolucionando, van cambiando, van teniendo preferencias, comenzaron como una cosa, terminaron como otras. Hubo quien siguió toda su vida como una sola manifestación. Ahora, ¿qué intenta ese cine? Ese cine busca algo que se llamó en su momento el cine absoluto, que fue un movimiento que generaron alemanes como Richter, ¿no? Entre otros, y que les voy a poner luego, les voy a poner ahí en el tablón peliculitas de ellos como para quien quiera ver y acrecentar su cultura. Pero básicamente lo que buscaban era crear en esa nada ritmos. Es decir, que el montaje y las formas crearan un ritmo visual. Porque acuérdense que es cine silente. Entonces, si se fijan en el ballet mecánico, la forma en la que están montadas las cosas, ¿no? Luego se repiten, ¿no? Como si fuera tan, 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 ¿no? A partir de formas. Entonces, sí hay una intención, por eso es la idea del mecánico y también por esta idea de una crítica a la industrialización, ¿no? Al volvernos mecánicos. Ya no hay intuición, que otra vez eso es parte de la crítica de la posmodernidad y en este caso empieza con Dada. Critican que ya todo es como muy pum, 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 pum. Critican que para ellos los artistas se han vuelto unos mercenarios. Ya solamente fabrican por la fama, fabrican por el dinero, fabrican y entran en contradicciones porque la posmodernidad es contradictoria también en sí misma. ¿No? Ya luego hablaremos de eso y si quieren les mando textos de autores como Lipovetsky y demás que hablan de eso. Pero a lo que me refiero es que es contradictoria porque estos también viven del arte y también viven de ser mercenarios, pero para ellos lo mercenario es lo común, lo comercial y lo otro lo justifican. Pero bueno, estaremos hablando de eso. Entonces hay una crítica a, y empiezan a, esta es la otra, muchos artistas plásticos empiezan a migrar viendo en el cine sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, en Ballet Mécanique entran autores tan importantes para el movimiento Dada como va a ser Man Ray, que es uno de los grandes fotógrafos dadaístas y surrealistas, porque juega en las dos partes, primero es Dada y luego se vuelve surrealista, ¿no? En Entreacto, que de hecho en francés Entreacto, no sé si se han fijado cómo está escrito, dice Entreacte, y hay una apóstrofe ahí, en francés no hay esa apóstrofe, le ponen esa apóstrofe porque quieren jugar de entrada a que están entre algo, pero no saben bien qué, no es una palabra, que de algún modo después se vuelve un presagio porque están entre guerras, ¿no? Y ahí entran gente como Duchamp, como Picabia, que es el escritor de la película, ¿no? Y que está muy metido en el movimiento Dada, y así sucesivamente. Pero entonces, veamos a qué se refieren con Dada. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con nuestras diapositivas que hemos estado trabajando y que creo, espero, nos estén funcionando como para ir entendiendo un poquitico más. Entonces, vamos a ver. Vale. Allá pueden ver Dada, ¿verdad? ¿Me pueden decir? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, si se fijan, es un movimiento, en principio, no quiere decir que después ya no haya, repito, pero en principio está entre 1916 y 1922, ¿vale? Tristán Tzara, en su primer manifiesto Dada, que hace en 1918, escribe lo siguiente: Dada no significa nada. Por los periódicos sabemos que los negros cru llaman al rabo de la vaca sagrada Dada. Les dije yo que era de caballos de una vaca. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano, Dada. O sea, en alemán,
en otro idioma, y en ruso y rumano el sí. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños. El retorno a un primitivismo seco y estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre la palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida perfección, estancada idea de una ciénaga dorada, relativo producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. Fíjense cómo ya están decepcionados de ese futuro aparente, ¿no? De esa vida aparente. Ni alegre ni triste, ni clara ni oscura. No debe divertir ni maltratar a las personas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureolas. Se está haciendo una crítica al arte religioso, ¿no? O a los sudores de una carrera con arco a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, objetivamente y para todos, critica Kant. Por ello, la crítica es inútil. No existe más que subjetivamente si el mínimo carácter de generalidad. Hay quien crea haber encontrado la base psíquica común a toda humanidad. Está criticando, por ejemplo, ahí a Joseph Campbell y a Jung. El texto de Jesús y la Biblia recubren con sus amplias y benévolas alas la mierda, las bestias, los días. ¿Cómo se puede poner orden en el caos de infinitas e informes variaciones que es el hombre? El principio ama a tu prójimo es una hipocresía. ¿Por qué lo dice? Por la guerra misma, ¿ven? Conócete a ti mismo. Es una utopía más aceptable porque también contiene maldad. Nada de piedad. Crítica otra vez a lo que están viviendo, la Primera Guerra Mundial. Yo hablo siempre de mí porque no quiero convencer. No tengo derecho a arrastrar a nadie a mi río. Yo no obligo a nadie a que me siga. Cada cual hace su arte a su modo y manera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que no es tan innovador lo que hoy pensamos y hacemos? Viene mucho tiempo atrás. Y eso se llama posmodernidad. André Breton, que será uno de los principales actores del surrealismo, empieza con el Dada y dice en 1920, Dada es un estado de ánimo. ¿Un estado de ánimo de qué? De decepción, de insatisfacción. Dada en Zúrich. Dada fue bautizado en Zúrich, Suiza, pero la velocidad con la que su nombre se propagó a otros países y grupos de personas después de la guerra indica que sus actitudes y actividades ya existían. Fue en su esencia un movimiento internacional. De los dadaístas de Zúrich, Sara y Janko eran rumanos, Arp alciano, Boll, Richter y Holzenbeck alemanes. Tampoco estuvo limitado a Europa. En Nueva York, los expatriados franceses Duchamp y Picabia habían estado haciendo revistas protodadaístas y habían atraído a su alrededor a un grupo de jóvenes americanos descontentos, entre quienes estaban Man Ray. Fíjense que esto es bien interesante. Descontentos, volvemos a la idea de insatisfacción social. En febrero de 1916, Hugo Boll, poeta y filósofo alemán, refugiado en Suiza, fundó el Cabaret Voltaire en un bar situado en un barrio de no muy buena reputación. Su compañera, Amy Higgins, cantaba y bailaba. Boll y también tocaba el piano, y otros recitaban e improvisaban poemas sin sentido alguno. Para fines de febrero de 1916, el cabaret era todo un éxito. O sea, fíjense cómo en menos de un año, revolución. Y decidieron nombrarlo Dada, porque, según Holzenbeck, el primer sonido que dice el niño expresa el primitivismo. Al empezar de cero, lo que nuestro arte tiene de nuevo. Este es Hugo Boll y su compañera Amy Hennings, perdón. Y vean a Hugo Boll, es el que sigue, disfrazado, así hacía sus poemas, así los recitaba, ¿no? Y decía este poema que se llamaba Caravana.
Cada palabra que se pronuncia y canta aquí dice al menos esta única cosa, que esta humillante época no ha podido ganarse nuestro respeto. Y vean cómo vestía para decir ese punto. Y entonces empezamos a jugar con esas aparentes contradicciones y cuestiones no lógicas que tenían un fundamento intelectual y por tanto lógico dentro de su estructura. Para los dadaístas, los artistas se habían convertido en mercenarios del espíritu y los poetas en banqueros del lenguaje. Ninguno de nosotros sentíamos demasiada estima por el tipo de valor que comportaba que le peguen a uno un tiro por una idea de nación que, en el mejor de los casos, es un monopolio de comerciantes. Es decir, como eran exiliados, ya no creían tampoco en la idea y el concepto de gobierno y de nación. Y empezaban a jugar con diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pintura, que vean cómo tiene rastros cubistas. ¿Por qué? Pues porque les antecede. El objetivo de Dada era acabar con las decepciones que le causaba al hombre la razón y recobrar el orden de lo natural y no razonable, como niños. Como niños, niños, bebés. Dada quería sustituir el absurdo lógico de los hombres de hoy por el sinsentido lógico. Dada aplicó un enema a la Venus de Milo. Sí saben lo que es un enema, ¿verdad? Si no, busquen en el diccionario porque es algo no muy agradable. Vean cómo empiezan a usar técnicas cubistas, ¿no? Collage con cuadros organizados de acuerdo a las leyes del azar, o sea, como se le antojaba. O sea, vean cómo hay una decepción tan grande que crean aparentemente sin crear, pero formando ideas lógicas. Y nos puede gustar o no, y ya empieza a ser un arte abstracto, un arte conceptual al 100%, porque aquí lo importante es el concepto ni siquiera de la obra, sino de la manifestación de la corriente, del estado de ánimo, como dijo en su momento André Breton. Vean, bosque. ¿Dónde está el bosque? No importa. Justo ya estamos cayendo en esos absurdos conceptuales, pero que en su momento recrean valor por lo que están haciendo. A ver, un acuario. Y varios de ustedes podrían decir, oye, yo puedo hacer algo mejor que eso, man. Seguramente sí. Sin embargo, lo importante de estas obras, como lo decíamos con el collage, no es que lo podamos hacer, es que a ellos se les ocurrió como manifestación y creación, cosa que nosotros ya estaríamos replicando. Y hay una intencionalidad, si se fijan, que nosotros no teníamos o no tendríamos en principio. Pero vean cómo ya toda esta estética kantiana no existe más. No al menos en estas vanguardias. Y aquí llegamos a la cúspide y al inicio del arte conceptual, donde va a haber mucha gente creativa con intención, y diría un amigo mío, y muchos farsantes. En 1917, Marcel Duchamp fue invitado, ya él era un artista consagrado, fue invitado por la Galería Grand Central de Nueva York a formar parte del jurado de una exposición de artistas independientes. Sin informar a nadie, Duchamp envió para exponer en esa exposición un urinario de porcelana blanco, firmado con el seudónimo de R. Muth, y le denomina la fuente, ¿no? Lo titula la fuente.
Cuando su fuente fue rechazada para la exhibición, Duchamp renunció al jurado y el incidente causó un escándalo que sacudió al mundo del arte. Vean a qué punto llegó la manifestación del Dada. ¿Qué hizo Duchamp? Resignificó el concepto y el uso a nivel conceptual. Pero cuando digo, ¿qué más hizo? ¿Duchamp hizo el urinario? No, le costó, ahorita vamos a ver, centavos. Entonces, ahí viene lo interesante. A la técnica, él la titula, o la nombra, ready mades, o sea, ya hechos. Ready mades fue un término utilizado por Duchamp para designar los objetos del entorno. Un botellero metálico, un urinario, una rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina, carentes de valor artísticos en sí mismos, pero que al ser presentados fuera de su contexto habitual, adquieren un sentido distinto, cuestionando el concepto tradicional del arte y recabando para ellos el sentido de objetos artísticos. ¿Conocían esa obra? Chicos, No, ¿no? No, yo no. ¿Y qué les parece? yo me orinaría en ella, ¿no es cierto? Pero esto está bien interesante, ¿no? Aquí tenemos que entrar a otra discusión, que es ok, Dada por sí mismo como que no te lleva a ningún lado, pero Dada utilizado como un disruptor general, se convierte en un arte de un índole diferente. Dada por sí mismo a mí me deja más bien frío, pero cuando agarras a un lunático como Duchamp, que va a presentar un urinal a una exposición, y eso crea disrupción, eso crea arte en otra índole. El Dada por sí mismo es más bien frío. Dada utilizado como disrupción y a través de esa intencionalidad de crear disrupción es donde se crea el arte del Dada. El Dada por sí mismo es más bien una herramienta, siento. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. De hecho, esa es la idea. Por eso les decía que hay que entender el contexto, no tanto el texto. Porque el texto entendiendo como eso que leemos, ¿no? Solamente puede ser entendido en el contexto. Y esa es la gran proeza que hace Dada y que hace Duchamp con el Migitorio. Por eso es que muchos catalogan como el artista Dada a Marcel Duchamp, si bien hay otros muy importantes. ¿Qué hizo Duchamp? A ver, analicémoslo un poquito. Duchamp agarró un migitorio que compró en la ferretería más cercana y solo le cambió la forma, ¿no? En lugar de estar dispuesto así, en un baño, lo puso así y lo puso en una sala de exhibición. Pero al cambiarlo, como dice ahí, de su sentido habitual, es decir, usarlo en otra lógica a la que la sociedad le dio significado, le cambió completamente el significado. O sea, intelectualmente, fíjense, es un rompimiento de paradigma bien duro, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterio? Y dirán, es la cosa más tonta del mundo. De acuerdo, pero como dice Sergio, pero rompió. Rompió porque les quebró la cabeza a todos los críticos de arte. Y entonces Duchamp usó una argumentación bien interesante. Dijo, a ver, ¿qué dictamina a una obra de arte? Pues que sea valorada por críticos. Yo soy crítico, yo soy jurado, yo digo que esta vale. ¡Pum! Palomita. 2, que esté en la catedral del arte. ¿Y cuál es la catedral del arte? El museo.
en el mundo occidental, quiero decir. Está en un museo, está en exposición, y no está en el baño del museo, está donde se exhiben las obras de arte, en la sala de exposición. Palomita. 3. Reinterpretación del mundo. Estoy cambiando el concepto. O sea, fíjense qué absurdo, pero qué potente. Y eso le dio en la torre a todo el concepto kantiano, porque ya no importa más nada de eso, y lo que importa ahora, volvemos a la idea, es la intencionalidad. Y por eso les decía, si ustedes no conocen el contexto, si no son educados para eso, ya no pueden leer la obra de arte. O sea, lo complicado también a partir de este punto de las vanguardias, que ya lo veíamos viendo venir, es que si yo no tengo la educación necesaria para leer, soy analfabeta artístico, porque ya no lo entiendo. Y si la tengo, pues la puedo apreciar. Repito, me puede gustar o no, como me pueden gustar o no mil cosas, pero al menos ya puedo encontrarle una significación. Y aquí también hago un apartado, porque hay, decía yo, empiezan a surgir farsantes. Y farsantes tanto a nivel creación como a nivel de interpretación, ¿no? O sea, está el clásico o la clásica persona, ¿no? Que ve la obra y no entiende nada y así, oh, sí, claro, seguramente aquí quiso decir, y no quiso decir eso el artista probablemente, ¿no? O sea, me estoy haciendo, dijera mi abuelita, pajas mentales. Y aguas con eso, porque eso también lleva a un error. Pero del mismo modo también hay muchos farsantes. ¿Y por qué digo farsantes? Porque Duchamp, nos gusta o no, era artista. Y cuando digo era artista, ya tenía obra hecha y sabía y era una persona muy culta. Tan culta que, como bien dice Sergio, hizo un arte disruptivo. O está en un grupo que acaba siendo un arte disruptivo, no un arte de ruptura. Y eso es lo valioso de Dada. Entonces, a partir de ahí surge el ready-made, ¿no? Que revolucionará el mundo. Y Dada y Duchamp, perdón, será pues uno de los máximos precursores. Entonces vamos a seguir viéndolo un ratito más, ya analizamos. Pero entonces la fuente se vuelve lo más importante en ese momento, no por la creación, si se fijan, porque les decía, ¿qué hizo él? Nada. Pero intelectualmente, ¿qué hizo? Todo. Hizo una obra porque la resignificó a partir de algo, ¿no? Entonces, vean ahora, rueda de bicicleta. ¿Y literalmente qué es? Una rueda de bicicleta en un taburete. Dice Duchamp, él es Marcel Duchamp, para que lo ubique. Ver la rueda girar era muy relajante, muy confortante. Yo disfrutaba verla como disfruto ver las llamas danzantes en una chimenea. ¿Puede alguien hacer obras que no sean obras de arte? Vean cómo él mismo critica su propia creación. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento Dada y parte de la posmodernidad. Esta es una de sus obras más conocidas, que se llama La novia desnudada por sus célibes, también conocida como El Gran Vidrio. Esto era una placa de vidrio dividida en dos, donde abajo, por eso dice ahí, ¿no? Óleo, barniz, lámina de plomo, alambre de plomo y polvo en dos paneles de cristal, que miden 2 metros por 1,75. O sea, es una obra grande. Por eso se llama El Gran Vidrio también. Vean, ahí está su obra y él en la exposición. Dice Stanjos Nikos, ¿no? El Gran Vidrio, la novia desnudada por sus célibes, incluso con su iconografía extraordinariamente complicada, son la culminación de su carrera pública como artista, hasta hablando de Duchamp. Representa una máquina de amor que, como no puede funcionar, ¿por qué no puede funcionar? Porque está dividido el vidrio, entonces no llega a haber conexión. Frustra, perennemente
el deseo de sus protagonistas. Es una perfecta ilustración del modo en que sus pinturas y obras, y otras pinturas de máquinas, son el polo opuesto de la estética futurista de la máquina. Su actitud es completamente irónica. A partir de 1923, Duchamp siguió el consejo que él daba a los artistas jóvenes y desapareció de escena, renunciando ostensivamente a toda actividad artística, salvo proyectar excepcionalmente exposiciones surrealistas. Él también pasa al surrealismo con el tiempo, pero llevó a Dada a su lógica conclusión. Entonces vean como si hay una idea, no es que no haya, pero si yo no entiendo el concepto, es muy difícil que comprenda la obra. El contexto, el concepto, sí que tengo que entenderlo. O sea, tengo que saber qué es Dada, qué buscaba, por qué surge. La obra, puedo entenderla, pero puede ser muy complicado porque tendría que tener aquí al autor o interpretar a partir de ciertas cosas si no puedo caer en un error de interpretación. Pero sí puedo comprender el contexto. Puedo ver la búsqueda, obviamente, a partir de los indicios que me da también el título. Y entonces, vean cómo nunca se encuentra la novia y sus célibes. ¿Por qué? ¿Cuál es la novia? Pues sería esta, ¿no? Y sus célibes, esta. ¿Por qué? Porque acá veo que son varios, por tanto, estos son los que la siguen. Y esta es la única, ¿no? Y podría interpretar, pero ahí sí, fíjense, podría interpretar. No quiere decir que en sí mismo sea, ¿no? Pues que si es novia, pues esto es su velo, ¿no? Que lleva ahí como... Pero eso es una interpretación. Pero sí puedo comprender la obra. Y sí puedo entender que nunca se juntan. Y que de hecho eso hace, pues que se rompa, ¿no? De algún modo la idea. Un punto que quiero dejar muy claro, dice Duchamp, es que la elección de estos ready-mades nunca estuvo dictada por una delectación estética. La elección se basaba en una reacción de indiferencia plástica, ¿no? Creando una crítica, acompañada al mismo tiempo de una ausencia total de buen o mal gusto. De hecho, una anestesia completa. O sea, ya no le importa esta idea de buscar lo sublime. Lo que él quiere es crear, y la palabra que usó Sergio es muy válida y buena, disrupción. Crear un choque cultural, un choque estético, un choque entre lo que se entiende y no por arte. Por ejemplo, esta gran obra de Duchamp llamada LHOOQ es un calotipo de la Mona Lisa con barba, bigote, cambiando. Y H o Q son siglas que en francés quieren decir, déjenme ir acá para enseñarles. ¿Dónde está? Aquí. Permítanme, aquí lo he encontrado para enseñárselos. Para decírselos bien y no inventarles. ¿Dónde está? Quiere decir, francés son digamos, las siglas de ella tiene calor en el culo. Eso quiere decir. Pues entran las bromas, las ironías, los juegos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está burlando de esa gran Mona Lisa. Ya los perdí, ¿dónde están? Se está burlando de esa gran Mona Lisa, ¿no? Catalogada como la máxima obra de arte, de la perfección total en cuanto a estética, en cuanto a plástica, ¿no? Entonces, ¿qué hace?
No sé si ustedes se acuerdan y lo hayan hecho, pues también cuando eran niños, que se molestaban con alguien y le hacían caritas, ¿no? O en sus libros de texto, de historia y demás, repintaban. ¿Lo hicieron alguna vez? Ponían barba, bigotes, cuernos, ¿no? Pues hace lo mismo, ¿no? Es una burla a, no decir, esto es arte, no, esto es mi arte. ¿Y saben qué? Esa mujer que es la perfecta de la pintura, también tiene calor. Por ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una burla a justamente estos conceptos máximos de arte, ¿no? Del arte anterior a este punto. Entonces, ahí está la idea, ¿no? ¿Ven? Le puso bigotito, barbita, la cambió y le puso eso. Otro de los importantes del Dada, ¿no? Francis Picabia, que es el escritor de Entreacto, ¿no? La película que vieron en Facebook. Parada amorosa. Vean, es como una máquina y no sé si tiene algo más ahí, un corazón, ¿eh? Máquina girando rápidamente, ¿no? Se hace bolas. Duchamp con molino de agua en planeador. Entonces jugamos ya con la idea de fotografía y fotomontaje, ¿no? No diciendo y diciendo todo. La fotografía empieza a ser cada vez más usada, ¿no? Coach Stan, vean, ¿no? El cuerpo femenino en este caso, y luego se vuelve maniquí, y luego se vuelve como muñeca, y luego como máquina. Plancha pintada y tachuelas, o sea, literalmente es una plancha pintada con tachuelas pegadas. Y la foto. El propio Marcel Duchamp, ¿no? Aquí como Rose, Celavi, perdón, que es uno de los seudónimos que Duchamp va a usar también en su lado femenino, ¿no? A veces firma también como Rose Celavi. Objeto indestructible. U objeto para ser destruido. Vean la coherencia de, ¿no? Juega la idea de Gauguin, ¿no? Pero representando ahí. Bueno, algunos que llegan de Alemania, como Hausmann, que van a usar mucho el collage, como pueden ver. Vean, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo. La tecnología, la ciencia, un maniquí. Entonces, vean cómo cada vez más las técnicas que hacen otros artistas, otras manifestaciones, se toman, pero se rehacen a partir de lo que se busca, ¿no? De lo que busca esta nueva manifestación. Se empieza a hacer uso, que antes no se había dicho tanto, de la fotografía. Aquí que ya llega Hitler al poder, ¿no? Pues ya le empiezan a... Todavía no viene la Segunda Guerra Mundial, pero va a empezar. Entonces, pues ya empieza a ver también, ¿no? Sobre... Obviamente después Herfield se tiene que exiliar, ¿no? Entonces, si se fijan,
¿no? Regresando al concepto base, Dada es mucho y es nada. Y ahora pueden entender tal vez mejor por qué tanto Ballet Mécanique como Entreacto dice y no dice, y juega a regresar y a añadir ideas. Y esto es muy clásico porque si se fijan en Entreacto, cómo termina la película, la que vieron por Facebook, ¿se acuerdan? Ponen la palabra fin y ¿qué pasa? ¿Quién me dice? Aparece fin y algo sucede. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? Cuando en la película de Entracto ponen fin, ¿qué pasa después? Aparece la palabra fin. Luego sucede algo, ¿No sería esta historia continuará o no? No sé. ¿no? ¿La viste? Ahí está la prueba que no la vieron. Pues allá ustedes. Yo ya sé lo que sé. Y allá ustedes con sus ensayos, cuando los tengan que hacer. Pues se rompe el Bueno, cartel, ¿no? así es, muy bien, Ricardo. Se rompe el cartel con el hombre y luego regresa el hombre al cartel. ¿Por qué? Porque justamente estamos en esta idea de romper cánones. Después del fin, el fin no existe, solo es una tela. Pero luego regresa. ¿Por qué regresa? Porque al final, en esa misma crítica, no podemos romper esa idea del fin. Entonces, se vuelve bastante recursivo la idea del Dada, ¿no? O sea, critico y soy criticado, critico y soy criticado, hago sin decir nada y estoy criticando. Pero tiene una lógica, ¿ok? Ese es lo complicado del Dada. Maestro, sería como un círculo vicioso al momento Sí, de ser es mucho como la criticado. posmodernidad, repito. Así es, y que es mucho como la posmodernidad, ¿no? O sea, véanlo así, ¿no? Sin que sea para nada algo personal, porque nunca va a ser personal conmigo, con ustedes. Pero, ¿cuánto ustedes no escriben en Facebook, en Instagram, en todas estas redes, diciendo de alguien o de algo? Pero, ¿qué pasa si escribieran de ustedes? Es eso mismo. Y otra vez, vean, no es nueva la idea. Eso pasa desde hace mucho, cambia el medio. ¿Pero por qué? Porque estamos ahora en esta época, ¿no? En ese momento que se llama posmodernidad. Somos muy críticos y criticones hacia los otros, hacia las sociedades, pero la propia crítica no la aceptamos y a la vez, aunque somos muy críticos, estamos estancados en una sociedad de la cual no salimos. Digamos que ese es como toda, ¿no? Y chocar con paradigmas. Entonces, bueno, por ahí va la idea. La semana que viene vamos a hablar de surrealismo. Y vamos a hablar de surrealismo en el cine, justamente con Luis Buñuel, que si bien no es el único cineasta surrealista, sí que es el máximo surrealista, o el que llega a ser, y vamos a ver por qué en el cine es tan complicado hacer cine surrealista, y lo que logran otros, ¿no? Autores plásticos, pues como por ejemplo Salvador Dalí, ¿no? Que por mucho es uno de los grandes surrealistas. Y ahí veremos a otros como André Breton y demás. ¿Ok? Muy bien. Pues no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas, sugerencias. ¿O todo claro? ¿Mm? Bueno. Muy No, bien. todo entendido. Bueno, Todo pues bien, espero, perfecto, pues espero que eh, pues hayan aprendido a ver de una nueva manera el arte a partir de este momento, que es importante, que es Dada, y nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense que van a tener que hacer un ensayo final, no lo echen en saco roto, vayan viendo qué manifestación les gusta más, por qué, y vayan empezando a investigar acerca de esa manifestación para que puedan hacer un buen ensayo, ¿vale? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana para hablar de surrealismo. Cuídense muchísimo y nos vemos el lunes. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, Mar. Vale, pero, Nos vemos, nos vemos, Adiós. Mario. Hasta luego, profe. Gracias, Omar.